Bueno, y como le decía, hoy es viernes, hoy es día de nuestro análisis político-jurídico con el licenciado Armando Malpica Vides, que ya está aquí con nosotros y a quien saludo con gusto. Armando, buenos días. Buenos días, Evaristo, ¿cómo estás? Muy bien, mañana fresquita. Oye, ¿cómo ves esto de que piden 40% más para seguridad? ¿Crees que sea efectivo? Pues ojalá y les den, ¿no? Pero también ojalá y de veras, pues, tengamos la seguridad que tanto necesita la población, ¿no? Así es. Porque pues andamos arrastrando la cobija. Aunque va a ser difícil en un solo año, ¿no? No, hombre, si no han hecho nada en 3, pues ahora en 1. Así es. Bueno, Armando, pues el tema de hoy es un tema muy interesante, poco visto incluso, pero que nos interesa y nos va a impactar a todos, que es la reforma laboral. Esto que hace unos días aquí le dimos cuenta de que ya se nombraron a los que son jueces o jueces en materia laboral. Ok, ya se nombraron a los jueces porque ha cambiado especializados. Ya. Exacto, ya ha cambiado el sistema, ahora tiende a una especie de como de juicios orales, ¿verdad? Sí, más o menos. Ajá, entonces sí, igual, estás bien, Igual que la justicia que cambió también de modelo de sistema, ahora se involucra también al tema laboral. Y ese es el tema de hoy, importante sin duda. Armando, en un primer momento, ¿de qué se trata esta reforma laboral? Bueno, como antecedente debemos de decir que esta reforma laboral es derivada de algunas exigencias del famoso TEMEC, o sea, el Tratado de México, Estados Unidos y Canadá, que por cierto ahorita están platicando por allá, ¿verdad? Que sustituyó a el famoso Tratado de Libre Comercio de América del Norte. El TLC. Ese que se firmó por sus siglas en inglés. Ese se firmó en el 94. Y ya después llegó un presidente, el anterior a Biden, Trump, todos sabemos quién es Trump, ¿verdad? Es payaso, ¿no? Entonces él fue el que dijo que ya no iba a haber tratado, ya sabes, ¿no? Siempre, amenazando todo el tiempo a México. Entonces empezaron a hacer las negociaciones a partir como de 2017. Y ya, entonces se generaron las condiciones, ¿verdad? Las empezaron con la administración de Peña Nieto y concluyeron con Andrés Manuel López Obrador, que se firmó en diciembre del 2019 y entró a partir del 2020, julio. El tratado, el famoso TEMEC. En uno de esos capítulos habla acerca de las relaciones y los derechos de los trabajadores con relación a las empresas, ¿verdad? Y son cosas que la famosa cadena de valor, que yo a punto fijo ni logro de entender, porque son cosas que yo no manejo, pero hay muchas cosas en el famoso tratado que sobre las cuestiones gremiales, los votos directos y secretos, todo eso es como una democracia en los sindicatos. Exacto, vino a transformar mucho, incluso ya se está dando esa situación. Entonces viene la reforma laboral en mayo del 2019. Eso trae como consecuencia que se empiezan a modificar las leyes en la materia. La ley federal del trabajo, se modificó también la ley del seguro social, la ley el Infonavit, etcétera, etcétera. Entonces vino aparejado mucha cuestión. Y ya para rematar, o como punto no final, sino que como consecuencia se modifican también la constitución política del Estado de Morelos. En este caso, obvio que también se modifica la federal, ¿no? La de las entidades, pero también la de la federal baja a la estatal. A la estatal, efectivamente, se va decantando. Entonces, entonces nos llegamos hasta la ley orgánica del Poder Judicial. Entonces, dentro de la reforma hay un transitorio que especifica cómo se deben de nombrar los jueces, en el sentido de que son convocatorias abiertas y para que tengan oportunidad también los que trabajaban en las juntas de conciliación, ya sea federales o estatales. ¿Por qué? Porque se supone que son gente con experiencia, ¿verdad? Y que tuvieron las mismas oportunidades. Entonces ahora sí que la justicia, valga la redundancia, se judicializó, ¿me explico? Porque antes son tribunales administrativos, dependían del ejecutivo en la mayoría. Ahora no, ahora un juez especializado en materia laboral tiene que irse a exámenes de conocimientos, los famosos exámenes de oposición. Debe de venir ciertas condiciones, el 117 lo marca de la ley orgánica del Poder Judicial. Derivado de esta cuestión, ¿verdad? Pero aparte, se hace una declaratoria para el inicio de la justicia laboral, y donde también prevalece unos especie de consejos
estatales de mediación o para llegar como a un arreglo antes de ir a juicio, que eso lo maneja el Ejecutivo, ¿verdad? Entonces establecen ese tipo de consejos y después, cuando no hay arreglos ahí, van a los tribunales, ¿verdad? Entonces, y ya los jueces son nombrados, como lo dijimos, por lo que antes era el Consejo de la Judicatura, ahora se llama Junta de Administración, Vigilancia y Disciplina del Tribunal Superior de Justicia, pero en el fondo, en sustancia, viene siendo lo mismo. Aquí lo que va a beneficiar a los justiciables, vamos, a los ciudadanos comunes y corrientes como tú y yo, cuando sean violados nuestros derechos laborales, es que ya va a haber un órgano que está al pendiente de cómo van los procedimientos, cosa que no se daba en las juntas. Había una Contraloría nada más, pero estaba como de aparato, como siempre, ¿verdad? Entonces, pues siempre se van, porque se reciben instrucciones del Ejecutivo, ¿no? Y pues ahora sí que el hilo se revienta por lo más delgado y al perro más flaco se le cargan las pulgas. Siempre. Entonces ahí, pues era muy difícil que fueran a ver cómo estaba un procedimiento y pues tenían fama de que el laboral muy corrompido el ambiente, la verdad. Los acuerdos, quién sabe hasta cuándo, los emplazamientos, las audiencias, bueno. Y no estoy hablando mal. El derecho de huelga y esas cosas se mantienen. Sí, obviamente, pero acá, con la expresión, valga la expresión, se ha democratizado más con esta cuestión. Incluso bueno, esa es la idea, ¿no? Sí, ya les dieron término de 3, 4 años. Según la reforma laboral, este sistema se debe de implementar en todo el país en un término máximo de 3 años. ¿Y cuánto llevamos? ¿Desde el 19? En 1 de mayo. O sea, entró en vigor el 2 de mayo del 19, sí. 20, 21, pues, 22, 23. ¿El 22 del próximo año? 23. 23, sí. Ok, hasta el 23. Es 19, 20, 21, 22, 23. Pero ya está entonces aquí en Morelos, ¿no? Sí, digamos... Aquí ya cerraron las juntas, dicen. Digamos que no. Bueno, sí ya cerraron, pero los asuntos, de acuerdo a lo estipulado también en la ley, van a terminar en ahí, donde iniciaron los asuntos. Ajá, sí, y los que ya estaban, pues. Mientras no entre en vigor, por ejemplo, en otros estados, porque por ejemplo aquí en Morelos entra después que en el norte, por ejemplo, en el Bajío, ¿verdad? Así es. Entonces, seguirán operando las juntas. Eso es cuando se haga la expedición, ¿verdad? De la, ¿cómo se llama? De la justicia laboral, ¿verdad? Entonces, que se hace mediante decreto. Aquí se hizo apenas antes del 3 de noviembre, donde se especificó, en octubre fue, ¿verdad? Ajá. Entonces se salió un decreto en donde dice que a partir de tal fecha, ¿cómo se llama? El decreto 15º, ¿verdad? Ya dice que entrará en función de los centros de conciliación locales y los tribunales de justicia laboral. Correcto, ahora hay centros de conciliación para llegar a un acuerdo antes, ¿verdad? Exacto, no en todas las materias, ¿eh? Hay cosas como son muy delicadas, por ejemplo, los acosos sexuales o muchas cosas que tienen como que ver mucho con en la parte muy personal del individuo, esos van directo a los juzgados. Entonces no necesitan entrar a una mediación, pudiéramos decir, o a un arreglo, pues va. Sí. Pero los demás temas que no están contemplados en la ley, por ahí están anotados, son como 9 o 10. Entonces esos van a, ¿cómo se llama? A los centros de conciliación, ¿verdad? Claro, muy bien. Los centros de conciliación hay que aclarar que dependen del Ejecutivo. Y entonces cuando no hay arreglo, al pleito, pero a través de los tribunales ahora de justicia laboral. Correcto, pues un tema más que interesante, pero también un poco complejo. Sí, surgen muchas dudas, muchas preguntas. Para hacerlo más sencillo, Armando, un trabajador, ya sabemos que hay trabajadores para la iniciativa privada, la industria privada, y hay también trabajadores para el gobierno, ¿no? Porque aquí a menudo escuchamos que el sindicato, que la negociación, que no lo liquidaron, que ya creció el laudo, etcétera, etcétera. Sí. Pero bueno, para entender el tema, esta reforma laboral, en este momento, ¿cómo se estaba haciendo un proceso convencional y ahora cómo se va a realizar? Bueno, en las juntas era más tardado siempre, por supuesto. Ahora lo que tiene que ver es la oralidad. En sí, el procedimiento consta como que de 2 modos, por decirlo de alguna manera. Primero es escrito y después pasa a lo oral. Por ejemplo, un símil. Se hace la demanda por escrito, se presenta, se emplaza al demandado, se le da un término para que conteste, no sé, 10, 15 días que establece la ley, contesta.
Con esa contestación se le da vista a la actora, la que puso la demanda. Se le va por un término, por ejemplo, de 5 días, ¿verdad? Después, eso es la réplica. Contesta y entonces es la contrarréplica por parte del demandado. Una vez que se alega lo que cada quien considere su derecho que corresponde, el juez analiza. ¿Me explico? Entonces ahí hay una audiencia que se llama preliminar. Haz de cuenta como una etapa de depuración, en donde dice el juez, bueno, se admiten estas pruebas, no se admiten estas, etcétera, 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 etcétera. Sí. Si es un testigo, tiene que hacer un acuerdo diciendo toda esa cuestión, y si hay que citar testigos, los manda a citar, cuando menos con 3 días de anticipación, etcétera, peritos, y se fija la fecha de la audiencia, todo lo que tenga que acontecer. ¿Como en una denuncia penal? Como los de ahora, pues, por ejemplo. Entonces ya vamos a la audiencia. Ya eso ya corresponde a la etapa oral, ¿verdad? Entonces ya la audiencia de juicio, ahí se desahogan las pruebas. Si una prueba, por ejemplo, no está preparada, ¿qué quiere decir? Que a lo mejor se debió de citar a un tercero y no está citado, se tiene que citar en un término breve, nuevamente, pero ya no es como antes, ¿eh? Entonces, para que se realice la citación y se lleve a cabo la audiencia. No es que se quedan ahí semanas, meses, años. No. Aquí lo que te decía yo es una cosa muy importante, que está la Junta de Administración de Vigilancia y Disciplina del Poder Judicial del Estado, que está vigilando que se lleven a cabo bien los procedimientos. Y como es una innovación en el sistema judicial, en nuestro Tribunal Superior de Justicia, pues yo veo con mucha tingencia al presidente del tribunal, sobre todo, ¿verdad?, que se ha puesto en las pilas, ¿verdad? E incluso he tenido oportunidad de platicar con una juez de aquí, de la región, también viene del Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje. Entonces se ve que es gente que sabe. Ojalá que sí. Eso es importante. Claro. Que sepa la materia. Y además, pues, les hacen exámenes ahora en el tribunal. O sea, la Junta de Administración, que tiene las mismas funciones en esencia que el famoso Consejo de la Judicatura Estatal del Poder Judicial. A nivel federal sigue el Consejo de la Judicatura Federal. Incluso a nivel federal se estableció una unidad para la implementación de los juzgados especializados en toda la República en materia laboral. Aquí, por la escasez de recursos, ¿verdad?, pues se hace lo propio, pero vamos, ya estamos hablando, pues, de otro nivel, porque se trata de una entidad federativa que no se puede comparar con la federación, ¿me explico? Claro. Pero se está haciendo lo propio y incluso esta información que traigo me la proporcionó una de las jueces, la licenciada Adriana, ¿verdad?, a quien le doy las gracias por este medio, ¿verdad?, y con ¿cómo se llama?, el apoyo del presidente del tribunal, el licenciado, el doctor Rubén Jasso Díaz, que también le están echando muchas ganas de esta cosa. Por lo que estamos escuchando, entonces, será benéfica esta nueva reforma, y nos estamos refiriendo solamente a cuando hay diferencias, porque todavía habría que ver la otra parte de la reforma, que tiene que ver con los trabajadores, sus prestaciones, sus condiciones, que ese no es tema ahorita, sino el tema legal, el tema de conflicto, cuando hay diferencias, cuando ahora uno tenga que exigir algún derecho. Entonces, ¿consideras que esta nueva modalidad será benéfica para los trabajadores? ¿Será benéfica para el patrón? Yo creo que va a ser benéfico para todos. Digo, abarcando a todos como sociedad, ¿me explico? Porque mira, si el patrón no tiene broncas, pues está bien. ¿Por qué? Porque pues mejora la cuestión en la producción, ¿me explico? Y si el trabajador tampoco tiene broncas con la empresa, pues también está bien, porque las empresas trabajan mejor. Aquí es cuestión de entendimiento, ¿verdad? Porque no podemos ir cada quien por su lado. Claro. ¿Verdad? Pero es un sistema nuevo, no sé si los licenciados estén dominando ya este nuevo tema, qué va a pasar con todo lo que ya se tenía establecido, ¿no? Bueno, definitivamente, como decía el poeta, ¿no?, renovarse o morir. O sea, se tienen que poner a estudiar. Definitivamente. Aquí lo importante, este tipo de pláticas sirven precisamente para que la gente se dé cuenta de el paradigma de lo que significa esto, ¿me explico? Porque la mayoría de nuestros ciudadanos, de nuestra gente, no saben, dicen los chavos, ni qué onda. Y eso es malo por las autoridades, ¿verdad?, que no le dan la difusión que debe de hacerse. Hacen foros para irse a parar el cuello nada más, o sea,
que no, Pues que el sí. terremoto y que quién sabe qué, y vienen aquí y hacen su show. Y yo te pregunto, ¿y qué ha pasado? O sea, no se trata de eso. Entonces aquí se trata de abrir foros para decirle a la sociedad qué cosa es la justicia laboral. Así es, así ¿Qué es. cosa podemos hacer ahí? ¿Qué cosa podemos ventilar ahí? Que no tengamos una idea equivocada. Bueno, con todo respeto, hay abogados que ni siquiera saben que ya las juntas pues no están operando. Sí, lo que te decía, ya la cerraron, ¿no? Quiero decir, sí, pero tienen que terminar los asuntos que están Sí, en el es trámite. igual que el sistema de justicia adversarial, ¿no? Que los que estaban Más viejos, o menos. ahí siguen, ¿no? Y se fueron eliminando los Así juzgados es. de la justicia, mal llamada tradicional. Así es, así es. Caray, qué tema de la reforma. Estamos hablando solamente de la justicia laboral. Obviamente. Y ya. Bueno, ya había habido más reformas, el famoso sistema adversarial, ¿no? Así Lo es, comentábamos. Así es. Ahora, Armando, esto por supuesto aplicará también para los temas de los municipios, ¿no? De los ayuntamientos. No, el TECA, a ver, el 123 constitucional A ver. tiene dos apartados, el apartado A, el apartado B, ¿verdad? Sí. Entonces, el apartado B es el que establece el derecho burocrático. ¿Cuál es el derecho burocrático? Los derechos de los trabajadores que trabajan para las instituciones gubernamentales que están cobijados por una ley federal en esa materia. Y como en el Estado hay una ley, ¿verdad?, del servicio civil, que es el manto que cubre a los trabajadores del Estado y a los de los municipios. Entonces, eso no entra. No opera, No, aplica. no, Muy bien. definitivo. Qué bueno que haces la aclaración. Bueno, pues Armando, tema más que interesante, lo seguiremos abordando cuando tengamos ya casos concretos, temas específicos, porque como has dicho atinadamente, la sociedad debe estar informada, enterada de todo este tema de la justicia laboral que surge de esta nueva reforma, y también estaremos viendo cambios, ¿verdad? Por supuesto. De la relación obrero-trabajador, obrero-empresa con esta modificación. Y por último, por lo que decías al principio, viene presionada esta reforma o sustentada por este acuerdo comercial de estos tres países. ¿Crees que podamos llegar al nivel que tienen los trabajadores de Estados Unidos y Canadá? Pues yo creo que en sueños, ¿no? Porque, bueno, con todo respeto, hablo de las... esto tiene que ver con la economía. Sí. O sea, O desafortunadamente... sea que no hay comparación, pues. Pues, ¿cómo crees? Si no, nadie se fuera para Estados Unidos y que ya no te dejan ni pasar para nada allá en la frontera, canijo. Entonces, pues imagínate. Entonces, Así pues, es, esto bueno. no da para más. Pues vamos a ver, ¿no? Vamos a ver cómo nos va. Pues bueno, ahora sí que Ya sí. nos hicieron cambiar el sistema de justicia. Bueno, pues ya cambió el Ahora- otro, acuérdate. Ahora es juicios orales, así es. Pues- Ahora vamos con también ahora una suerte de juicios orales en el tema de la justicia laboral. En fin, vamos a esperar. Sí, digo, vamos, y vamos a seguir tocando el tema porque es importante. Vamos replicando esas cuestiones porque pues le conviene también a Estados Unidos. Así es, así es. Y el Estados Unidos pues impone su ley en todos lados. Pues gracias, Pues Armando. casi. Gracias, hermano, que tengas buen día. Gracias.